Buenos días, señores estudiantes. Daremos inicio a esta clase teórica referente al órgano del olfato y las fosas nasales. Primeramente, el órgano del olfato está situado en la parte posterior superior de las fosas nasales, tanto en su pared lateral y medial, lo que se denomina la mancha amarilla. eh, donde la mucosa es de una coloración rosa pálida o amarillenta, por tal motivo recibe este nombre de mancha amarilla, donde generalmente se encuentran células olfatorias, células, glándulas olfatorias y el epitelio sinestésico formado por las células de Schütt, que a través de sus cilindroaxiles o axón forman los filetes nerviosos que atraviesan los orificios de la lámina cribosa para terminar en el bulbo olfatorio. Y a través del bulbo olfatorio, la información olfatoria se dirige por las cintillas olfatorias lateral y medial hacia centros olfatorios secundarios, ¿no? Por ejemplo, la cintilla olfatoria lateral al lóbulo piriforme, al núcleo amigdalino, a la corteza entosinal o área 28 de Brodmann y más atrás hacia el hipocampo, ¿no? En cambio, la cintilla olfatoria medial se dirige al área septal, a la comisura gris anterior, al núcleo anterior del tálamo óptico, a las formaciones inencefálicas, por ejemplo, las avénulas, al lóbulo límbico, al gyrus cinguli. Por tanto, toda esta información está en relación o eh, es de significación olfatoria. También está relacionado con las emociones y los instintos personales, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, la información olfatoria se hace conciencia en estos centros de la corteza cerebral indicadas anteriormente. En esta otra imagen observamos la nariz de forma piramidal, un vértice superior y una base anterior-inferior. Aquí se puede observar en su configuración externa la raíz, el dorso de la nariz, el lóbulo de la nariz o vértice de la nariz, las narinas lateralmente, el orificio nasal anterior o narinas, y por debajo del tabique nasal observamos una depresión de forma triangular denominada el filtro triangularis. Lateralmente la nariz está limitada por surcos. Acá tenemos en la parte superior el surco nasopalpebral, el surco nasogeniana y el surco más inferiormente nasolabial. En relación al estudio de las cavidades nasales o fosas nasales, primeramente indicamos su situación. Estará situada en la parte intermedia del macizo facial, medialmente a las cavidades orbitarias, ¿no? Superiormente a la cavidad bucal y por debajo del piso anterior de la base del cráneo. Para su estudio se divide en tres acápites. Primeramente estudiaremos el armazón esquelético óseo que corresponde a este sitio, ¿no? Formado por los rostros de la nariz, la cuesta frontal del maxilar superior, el unguis y el etmoides más posteriormente. El armazón esquelético cartilaginoso que complementa la nariz propiamente dicha en su parte anterior, la mucosa que se viste internamente, tanto en todas sus paredes, pared medial, lateral, superior e inferior, y por último las cavidades neumáticas denominados senos paranasales, en este caso el seno frontal en la parte superior, medialmente a la apófisis orbitaria medial del frontal, el seno etmoidal en los laberintos etmoidales, el seno esfenoidal, posteriormente a los laberintos etmoidales en el cuerpo de los esfenoides, y el seno maxilar, ¿no?
mucho mayor, mucho más grande que los anteriores, interiormente en las apófisis piramidales o zigomáticas del maxilar superior. El armazón esquelético de las fosas nasales óseas, empezaremos este estudio, tanto los elementos que se observan en sus paredes superior, en la pared superior, en su pared inferior o piso, en su pared lateral, que es esta vista lateral, y la pared medial, ¿no?, de las fosas nasales. En relación a la pared lateral, en esta pared lateral, que en esta imagen tenemos circunscrito elementos óseos, prácticamente los cornetes nasales inferior, medio, superior. En esta otra imagen tenemos ya desecados, desarticulados dichos cornetes, ¿no? Por de tal forma nos muestra unos espacios delimitados lateralmente a los cornetes, llamados meatos, el meato nasal inferior, el meato nasal medio y el meato nasal superior. Bueno, en la imagen superior observamos los cornetes, que son láminas óseas delgadas, incurvadas sobre sí mismas, ¿no? Presenta una cara, fíjense, una cara convexa medialmente, una cara lateral, cóncava lateralmente, que conforma el meato como tal, y presentan también en los meatos correspondientes, ya en la figura inferior, el meato nasal inferior, medio, superior. La importancia se dedica en estos meatos, porque en dichos meatos desembocan ciertos conductos o orificios. En el meato nasal inferior desemboca acá el orificio inferior del conducto lacrimonasal, por tanto drena acá las lágrimas provenientes de la cavidad orbital. El meato medio es más anfractuoso, más irregular, accidentado, presenta de anterior a posterior los siguientes elementos anatómicos: la apófisis unciforme, el canal uncibullar o hiato semilunar, que superiormente presenta el orificio de desembocadura del conducto frontal, del conducto del seno frontal, de forma infundibuliforme, y en el extremo inferior el orificio del seno maxilar. La bulla etmoidal, que es una eminencia de una celda etmoidal mayor, en su parte más superior, paralelamente, por detrás también desciende el canal uncibullar, retrobullar. En su parte superior de estos dos elementos existen múltiples orificios por donde se abren al meato medio las celdillas etmoidales anterior y media. En cambio, en el meato superior, que es este sitio, también existen 2 o 3 orificios que son orificios de desembocadura de las celdillas etmoidales posteriores. Y posterior a este meato observamos un orificio que corresponde al orificio esfenopalatino, por donde entran a la cavidad nasal la arteria esfenopalatina y el nervio pterigo-palatino, para su irrigación nutricia, y el otro para su inervación sensitiva de la cara lateral de las fosas nasales. Bueno, aprovechamos acá también observar o identificar por encima del cornete superior el receso esfenoetmoidal, que es este sitio, que se abre en este sitio el orificio del seno esfenoidal, ¿no?, que corresponde a todo este sector. La pared superior ósea de las cavidades nasales es todo este sector, que lo ven, comprendido en 4 segmentos. El segmento frontonasal, anterior frontonasal, que es este sitio, conformado por los huesos propios de la nariz y la espina del frontal. Luego el segmento medio o etmoidal, conformado por la lámina cribosa del etmoides,
un segmento esfenoidal vertical y un segmento esfenoidal inferior. El segmento esfenoidal vertical está circunscrito en este sitio el orificio de entrada al seno esfenoidal, ¿no? Más adelante estará el receso esfenoidemoidal que da acceso a este orificio del seno esfenoidal. El segmento esfenoidal inferior comprende el techo de las cavidades nasales en su parte posterior y la faringe más posteriormente. La pared medial, este es representado en esta imagen, está formado por dos elementos óseos, la lámina perpendicular del etmoides, más inferior posteriormente, el hueso Bomer, conformando en su parte más posterior el tabique, ¿no?, de las óseo de las fosas nasales. La lámina perpendicular, que es esto del etmoides, de forma pentagonal, tiene 4 bordes, un borde superior, un borde antero superior, un borde antero inferior, los cuales se articulan con el cartílago del tabique nasal, el borde posterior superior, el borde posterior inferior. El borde posterior superior, que se va a articular con la cresta esfenoidal anterior del cuerpo de los esfenoides, y el borde posterior inferior con el borde anterior del Bomer. En cambio, aquí tenemos el Bomer de forma cuadrangular, ¿no?, con su borde anterior articulado al borde posterior inferior de la lámina perpendicular del etmoides, y en su parte más anterior, de este borde anterior, se articula con el borde posterior inferior de la lámina cartilaginosa del tabique nasal. En cambio, el borde posterior que conforma el límite medial de las coanas, ¿no?, orificios nasales posteriores. La pared inferior es cóncava superiormente, más amplio que la pared superior, y presente en este sitio de anterior a posterior la cresta incisiva, que es este sitio. Acá estará la espina nasal anterior, cresta incisiva, el orificio de entrada a la fosa nasal del conducto incisivo, por donde pasa o atraviesa los vasos neuronasopalatinos. Más posteriormente encontraremos una sutura entre la lámina horizontal del palatino y la apófisis palatina en su parte posterior. Seguimos con el armazón esquelético de las fosas nasales. En este caso es referente al orificio anterior y los orificios posteriores. El orificio anterior es de forma piriforme, ¿no?, limitada lateralmente por el extremo inferior de los huesos propios de la nariz, de forma afilada, el borde anterior de los huesos maxilares, ¿no?, representado por la apófisis frontal del maxilar superior, y en la línea media inferior encontramos la espina nasal anterior, y más profundamente encontramos el Bomer en la línea media. En cambio, en los orificios nasales posteriores, denominados coanas, ¿no?, derecho, izquierdo, están limitados inferiormente por el borde posterior de la lámina horizontal del palatino, superiormente por la cara inferior del cuerpo del esfenoides, lateralmente por la lámina medial de la posterioides, medialmente por el borde posterior del Bomer. Referente al esqueleto cartilaginoso de la nariz, existen 3 cartílagos principales, y cartílagos accesorios. Primero daremos lugar al estudio del cartílago del tabique de la nariz, posteriormente al cartílago lateral de la nariz, seguidamente el cartílagos alares mayor y menor de la nariz, y seguidamente luego los cartílagos inconstantes que se encuentran en los espacios correspondientes intercartilaginosos. El cartílago del tabique nasal, fíjense, es de forma cuadrangular, por lo tanto tiene un borde póstero superior, un borde póstero inferior, que es este sitio,
un borde antero superior, un borde antero inferior. El borde antero superior se adhiere a la cara profunda de la piel. El borde póstero superior se articula al borde antero superior de la lámina perpendicular del etmoides, y el borde póstero inferior se articula al borde antero inferior y además de eso al borde anterior del vómer, ¿no? En cambio el borde antero inferior, que lo vemos acá, el borde se articula o tiene mucha relación con los cartílagos alares mayores. El cartílago vómero-nasal es un cartílago inconstante supernumerario que se puede observar en el borde antero-inferior, en este sitio, ¿no? Que son dos laminillas cartilaginosas, una derecha y otra izquierda, en este borde antero-inferior del cartílago del tabique nasal. En relación a los cartílagos laterales de la nariz, son de forma triangular, que lo vemos en esta imagen. Tiene tres bordes, un borde anterior, un borde superior y un borde inferior. El borde anterior se articula al borde antero superior del cartílago del tabique nasal. El borde superior se articula acá al extremo inferior de los huesos propios de la nariz, y el borde inferior se articula acá a los cartílagos del ala mayor de la nariz. Los cartílagos alares mayores y menores, este es el cartílago alar mayor, cartílago alar menor. El cartílago alar mayor, fíjense, es de forma de una U abierta superior y posteriormente. Presenta dos segmentos, un segmento lateral, que es este sitio, un segmento medial, fíjense, y un segmento medio intermedio, que representa el lóbulo o el vértice de la nariz. El cartílago alar menor, ¿no? está prácticamente situado en las alas de la nariz, ¿no? Interpuesta entre el tejido fibroadiposo del ala de la nariz, y también se observan otros cartílagos accesorios, ¿no? En el espacio entre los cartílagos en esta área del ala de la nariz. Y la membrana fibrosa de la nariz que fija los espacios intercartilaginosos. En esta otra imagen observamos una vista frontal e inferior de las fosas nasales. En este caso observamos los cartílagos alares mayores. Este es el cartílago alar mayor derecho, cartílago alar mayor izquierdo, y acá vemos el cartílago del tabique, la parte inferior del tabique, cartílago del tabique nasal. En cambio, en su parte más lateral de las alas de la nariz, que es este sitio, habíamos indicado que se presenta un tejido fibroadiposo, ¿no? Bueno, vamos ya al estudio de la mucosa nasal de las fosas nasales. Al igual que las paredes óseas y cartilaginosas de las fosas nasales, la mucosa nasal reviste o tapiza estas paredes. Por tanto, también lo estudiamos bajo 4 paredes, ¿no? Pared lateral, pared medial, pared superior y pared inferior. En este caso, la pared lateral, fíjense, es más anfractuosa que la pared medial o del tabique nasal, ¿no? El hecho porque existe acá la articulación de los cornetes inferior, medio, superior, revestidas por la mucosa. Por tanto, en esta pared lateral encontramos 3 zonas, ¿no? La zona posterior o conchal o de los cornetes, la zona preconchal o preturbinal, que es este sector, ¿no? Y la zona supraconchal o supraturbinal, que es este sector por encima del cornete nasal superior, ¿no? Aquí aprovechamos indicar que existen las características diferenciales en relación a dos corredores, ¿no? El corredor olfatorio, que es todo ese sector, y el corredor respiratorio, que corresponde a esta parte, ¿no? Conformado por la parte superior del cornete inferior y
el cornete medio. Las características diferenciales de estos dos corredores están en relación, primero, a la morfología, segundo, al aspecto de la mucosa, tercero, a la vascularización y cuarto, a la inervación. En relación a la morfología, el corredor olfatorio es más liso, la mucosa es más lisa, delgada y desprovista de glándulas mucosas y de cilios. Producto que su coloración es más rosada, amarillenta, en su parte posterior superior, donde se encuentra la mancha amarilla, origen del primer par craneal olfatorio. En cambio, el corredor respiratorio, que es este sector, su morfología es más accidentada, irregular, anfractuosa, por el hecho que se encuentran acá los cornetes nasales, ¿no? Descritos anteriormente. Su mucosa es más gruesa, es más rojiza, roja viva, podemos decir, rutilante, provista de glándulas productoras de moco ciliada, ¿no? Prácticamente presenta un epitelio pseudoestratificado ciliado, productor de moco, ¿no? Bueno, en este sector se produce la sustancia mucosa, el moco, el cual los cilios, el epitelio ciliado, se encarga de llevar dicha secreción mucosa hacia la rinofaringe. En su parte, en cuanto a la vascularización, el corredor olfatorio está vascularizado por la arteria etmoidal anterior y etmoidal posterior, ramas de la arteria oftálmica. El corredor respiratorio, que es todo este sector, estará irrigado por la arteria esfenopalatina, rama de la arteria maxilar interna. En cuanto a la inervación, el corredor olfatorio estará inervado por el nervio etmoidal anterior y etmoidal posterior, ramas del nervio nasociliar, a su vez ramas del nervio oftálmico, ¿no? Y el corredor respiratorio estará inervado por el nervio etérico palatino, rama del nervio maxilar, dando sensibilidad a la mucosa del corredor respiratorio, ¿no? Bueno, en su parte anterior observamos el aire que ingresa a las fosas nasales. Primero llega acá al vestíbulo nasal, donde se encuentran unos pelos en su parte inferior llamados vibrisas, los cuales se encargan de filtrar las sustancias extrañas hacia la fosa nasal. Bueno, posteriormente este vestíbulo nasal está limitada por el limen nasi, que es este sector, ¿no? O el umbral de la mucosa nasal, el cual es un epitelio de transición, ¿no? Porque el vestíbulo nasal está revestido por un epitelio estratificado plano, queratinizado prácticamente como piel. En cambio, el resto de las fosas nasales por detrás está revestido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿no? En la parte superior exenta de glándulas mucosas, en la parte inferior productoras de moco. Aprovechamos acá también acá observar posteriormente al cornete nasal inferior, el orificio faríngeo de la tuba auditiva es revestido o limitado anteriormente por un pliegue, el pliegue salpingo palatino, posteriormente el pliegue salpingo faringio y el rodete tubárico en su parte superior. Y bueno, también observamos acá en la pared superior de la rinofaringe la amígdala o tonsila faringea, que su aumento de volumen, denominado adenomegalia, por gérmenes patógenos, aumenta de tamaño a lo que llamamos los adenoides, que pueden obstruir los orificios nasales posteriores o coanas, generalmente visto más en niños o en la etapa infantil. Bueno, observamos también por encima del cornete nasal superior, acá, el receso esfenoetmoidal, el cual da acceso al orificio del seno esfenoidal y por ende al seno esfenoidal. En esta otra imagen observamos la cara lateral de la izquierda, fíjense, una pieza cadavérica en un corte sagital. Observamos acá los cornetes inferior, medio, superior, acá más arriba el receso esfenoidal, que da acceso por el orificio esfenoidal al seno esfenoidal. Bueno, anteriormente observamos el limen nasi, que es del sector, y esta parte más pálida corresponde al vestíbulo nasal con las vibrisas, ¿no?, en su parte más inferior.
También observamos posteriormente al coronete nasal inferior el orificio faríngeo de la tuba auditiva, ¿no? Con los pliegues que habíamos indicado anteriormente. Por tanto, en conclusión, la pared lateral se divide en zona posterior de los coronetes, zona anterior o preconchal, que es de sitio, zona superior o supraconchal. La mucosa nasal estudiamos desde estos tres puntos de vista: la zona conchal, zona preconchal, zona supraconchal. En mayor detalle, la zona conchal o turbinal, ya desecados o desarticulados los coronetes, fíjense, observamos elementos importantes como meatos nasales, ¿no? Los meatos nasales son espacios delimitados medialmente por la cara lateral cóncava de los coronetes y lateralmente por la cara lateral de las fosas nasales. El meato nasal inferior que vemos en este sitio da acceso, acá drena el orificio de salida del conducto lacrimonasal, por tanto acá se observa el drenaje o el desague de las lágrimas entremezcladas con el moco, ¿no? El meato nasal medio corresponde al sector, ¿no? De adelante o de anterior a posterior. Acá identificamos el pliegue unciforme, el canal uncibular o el hiato semilunar en su extremo superior, fíjense, a través de esta sonda conectándose con el seno frontal, ¿no? Por tanto, acá el conducto que drena el seno frontal se denomina el conducto frontal de forma infundibuliforme, que se abre al extremo superior del canal uncibular o hiato semilunar. En su extremo inferior encontramos el orificio del seno maxilar, ¿no? Y observamos más posteriormente la bulla etmoidal y el canal retrobular, en cuya parte superior habíamos indicado que se abren los orificios de las anillas etmoidales anteriores y medias. En el meato, fíjense, en el meato superior observamos 2 a 3 orificios que dan acceso o salida a las anillas etmoidales posteriores. Y superiormente a este meato encontramos el receso esfenoidal visto anteriormente, que da acceso al orificio del seno esfenoidal, ¿no? Es bien importante este sitio porque da acceso desde el punto de vista quirúrgico a la extirpación de tumores de la glándula hipófisis situadas en la silla turca. La zona preconchal, ya hemos indicado que es este sitio, la parte anterior a los coronetes, delgada, pálida o rosada, de color rosado, ¿no? Y la zona supraconchal, que es el sector más angosta, superiormente a los coronetes superior, ¿no? Donde prácticamente se encuentra el origen del primer par craneal en la denominada mancha amarilla. Seguimos con el estudio de las mucosas de las fosas nasales. La pared medial, en este esquema, vemos el revestimiento mucoso de esta pared, ¿no? Aquí observamos la mancha vascular conformada por la anastomosis de diferentes ramos arteriales provenientes de las arterias etmoidales anteriores, posteriores, anteriormente de la arteria lateral nasal y del tabique nasal, ramas del facial, y posteriormente la arteria esfenopalatina, rama de la arteria maxilar interna, ¿no? Este sector prácticamente está sumamente irrigado, por lo tal motivo se denomina la mancha vascular o mancha roja, ¿no? Un punto débil en el caso de que la persona tenga una hipertensión arterial. El vestigio del órgano vomero nasal, que estará situado acá en el borde anteroinferior del cartílago del tabique nasal, ¿no? La pared superior es todo este sector, fíjense. Anteriormente observamos el vestíbulo nasal, ¿no? Habíamos indicado anteriormente con las vibrisas, ¿no? La pared inferior, bueno, es un canal, ¿no? Cóncavo hacia arriba, ¿no? Y habíamos indicado que encontramos el orificio del conducto incisivo por donde penetran o pasan los vasos y nervios nasopalatinos,
los orificios nasales anteriores, que observamos acá, o narinas, y los orificios posteriores o coanas, que habíamos delimitado en el estudio óseo, esqueleto óseo, sus límites correspondientes, ¿no? Acá observamos los cornetes, fíjense, cornete nasal inferior, cornete nasal medio. Ya entrando al estudio de los senos paranasales, sabemos que los senos paranasales son cavidades neumáticas repletas de aire, cuya función principal es alivianar o aligerar el peso de los huesos del cráneo, y como segunda función sirven como cajas de resonancia de la voz emitida en la laringe. Se divide como grupo maxilar, fíjense, que está dentro de las apófisis piramidales del maxilar superior, el grupo etmoidal, que está en los laberintos etmoidales derecho e izquierdo, y el grupo esfenoidal en la parte posterior al etmoides. En relación al seno maxilar, el seno maxilar está situado, como dijimos anteriormente, en el espesor de la apófisis piramidal o apófisis cigomática del maxilar superior. Es uno de los senos de mayor dimensión en relación a los demás senos, ¿no?, que hemos indicado anteriormente. Para su descripción, presenta una pared superior orbitaria, una pared anterior o geniana o yugal, una pared posterior infratemporal y una pared y una base, ¿no?, que es esta parte conformada por la pared lateral de las fosas nasales. La pared superior orbitaria, acá vemos una eminencia anteroposterior hacia la luz de los senos, del seno maxilar, que corresponde al canal o conducto infraorbitarios, ¿no? La pared anterior es convexa hacia el interior del seno, que se corresponde con la fosa canina, ¿no?, externamente. La pared posterior corresponde a la fosa infratemporal. La pared medial o base del seno maxilar es de forma cuadrangular, por lo tanto tiene cuatro bordes, ¿no? O sea, por lo tanto tiene, cuatro bordes: un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y un borde posterior. El borde superior, prácticamente este sitio se encuentra el orificio de salida del seno maxilar. El borde inferior se relaciona con las raíces de los huesos, de los dientes premolares y molares. El borde anterior, en su parte más superior, está en relación con la parte inferior del canal lacrimonasal, y el borde posterior está en relación con la tuberosidad maxilar y más posteriormente con la fosa infratemporal. El ángulo que se forma entre el borde posterior y el borde superior se corresponde con la fosa orbitaria del hueso palatino, el denominado el trígono palatino. En relación a las celdas etmoidales, ya dijimos anteriormente, está situada en el interior de los laberintos etmoidales o masas laterales del etmoides. Están divididas en dos celdas anteriores y celdas posteriores. Algunos lo dividen en celdillas anteriores, medias y posteriores, y algunos otros localizan, ¿no?, celdillas etmoidofrontales, celdillas etmoidoesfenoidales, celdillas etmoidomaxilares y celdillas etmoidoungueales, ¿no?, producto de que el etmoide se encuentra alrededor del hueso etmoide se encuentra situado otros huesos vecinos. Las celdillas etmoidales anteriores, ¿no?, de los laberintos etmoidales drenan o se abren al hiato semilunar. Este lugar es el hiato semilunar, que corresponde prácticamente a las flechas verdes que denotamos en esta imagen. También drena medial a la apófisis unciforme, ¿no? También drenan a través de la trabécula uncibullar, una laminilla ósea en la parte superior de la apófisis unciforme, y la bulla etmoidal, ¿no?, trabécula uncibullar.
y en el canal retrobullar, es decir, es un canal que está detrás de la bulla etmoidal. La sede etmoidal frontal, etmoide frontal denominado o prácticamente llamado seno frontal, ¿no? Corresponde a esta flecha amarilla que habíamos indicado anteriormente, que se abre en el extremo superior del hiato semilunar, ¿no? A través de un conducto de forma infundibuliforme. Las salillas etmoidales posteriores drenan o se abren en el meato superior por 2 a 3 orificios. En esta otra imagen observamos un corte coronal, ¿no? Observando un corte coronal del macizo facial. Aquí observamos, fíjense, la cavidad orbitaria, ¿no? Medialmente observamos los senos paranasales. Fíjense, acá está el seno frontal, el seno etmoidal en su parte intermedia, y luego acá observamos el seno maxilar. Vemos acá el camino por el cual desemboca la abertura de los senos en el meato medio, ¿no? El seno frontal habíamos indicado que se abre en el hiato semilunar, es decir, en el meato medio, ¿no? En cambio, en las celillas etmoidales anterior y media, también en el meato medio, en la parte superior de la bulla y del canal retrobullar. Y el orificio del seno maxilar, también en el meato medio, en la parte inferior del hiato semilunar o canal uncibullar. Bueno, debido a esta disposición de drenaje del seno frontal, seno etmoidal, seno maxilar, una obstrucción de una secreción purulenta mucosa en la parte más inferior proveniente del seno maxilar obstruye prácticamente el drenaje de los senos que se encuentran más superiormente, es decir, el seno frontal, el seno etmoidal, hacia la luz de las fosas nasales o el meato común, como lo llaman. El seno frontal está situado medialmente a la apófisis orbitaria del frontal. También está situado posteriormente a la región superciliar. Es de forma piramidal, como lo observan ustedes. Acá está el seno frontal. Para su estudio tiene 3 paredes: pared anterior, en relación con la región superciliar; pared posterior, en relación con las meninges y por ende con el cerebro anterior; pared medial, con forma del tabique, en relación con el seno frontal contralateral. La pared inferior o base, ¿no?, tiene una parte lateral u orbitaria que conforma parte del techo de la cavidad orbitaria, y una parte medial etmoidal, donde se encuentra el conducto de drenaje de forma infundibuliforme hacia el extremo superior del hiato semilunar, ¿no? Los senos esfenoidales están situados en el cuerpo del hueso esfenoides. Son 2 senos esfenoidales, uno derecho y izquierdo, divididos por un tabique en la línea media. Está constituida cada seno por paredes, ¿no?, paredes semejantes a un cubo. Por lo tanto, es una pared anterior, posterior, superior, inferior, medial y lateral. La pared anterior, que aquí visualizamos con la flechita azulada, que su importancia radica acá, que está el orificio de entrada al seno esfenoidal, y más adelante se encuentra el receso esfenoetmoidal. Presenta también un segmento etmoidal más lateralmente articulado con la cara posterior del laberinto etmoidal, ¿no? El segmento nasal, que hemos dicho hace rato, que presenta el orificio de entrada al seno esfenoidal. El receso esfenoetmoidal, que también habíamos indicado anteriormente, ¿no?, que se encuentra anterior al orificio del seno esfenoidal. La pared posterior, que se relaciona con la apófisis basilar del occipital; la pared superior, que corresponde a la cara superior del cuerpo del esfenoides, la cilia turca, ¿no?
habíamos indicado que esta cara es sumamente importante, esta cara superior, debido a que en una resección de un tumor localizado en la cilia turca de la glándula hipófisis, se aprovecha la resección a través del orificio esfenoidal y llegando a la cilia turca, ¿no? Y este recorrido, este trayecto nos sirve para la extirpación de un tumor de la glándula pituitaria. La pared lateral, que está formado por la pared medial de la cavidad orbitaria, la pared inferior, que es todo el sector, conformando el techo de las fosas nasales y la faringe. En relación a la vascularización de las cavidades nasales, las cavidades nasales están irrigadas por las arterias nominadas en esta diapositiva: la etmoidal anterior, la etmoidal posterior, palatina descendente, esfenopalatina, palatina mayor, lateral nasal, el tabique nasal. La irrigación nutricia proveniente de estas arterias: acá tenemos la representación de la arteria etmoidal anterior, la arteria etmoidal posterior, ramas de la arteria oftálmica. En su parte anterior tenemos la irrigación por parte de la arteria lateral nasal y del tabique nasal, que son ramas de la arteria facial, y por la parte posterior tenemos la arteria esfenopalatina, ¿no? Que todas estos tres tipos de arterias confluyen al tercio anterior del tabique nasal, conformando la mancha roja o área de Kesselbach, punto débil que habíamos indicado anteriormente. En esta otra imagen tenemos la misma conformación de la irrigación nutricia de las arterias, ¿no? Por las arterias que nominamos anteriormente. En relación al drenaje o al retorno venoso de las fosas nasales, las venas satélites de las arterias etmoidales anterior y posterior drenan en la vena oftálmica superior, y la vena oftálmica superior drena en el seno cavernoso. Las venitas satélites de las arterias del tabique nasal y del lateral nasal van a drenar en la vena facial. En cambio, las venitas satélites de la arteria esfenopalatina drenan en el plexo pterigoideo, ¿no? Que se encuentra en la fosa infratemporal. Esta disposición venosa en la zona posterior o conchal da el aspecto de un cuerpo cavernoso, tejido cavernoso, cuyo tejido cavernoso le da un aspecto de la mucosa mucho más gruesa, que hemos dicho anteriormente, en relación al corredor olfatorio. Está conformada por venitas superficiales y venitas profundas en este sector, anastomosadas entre sí. En relación a los linfáticos, ¿no? La red linfática, que se encuentra situada en las fosas nasales, posteriormente drena o confluye a los nódulos linfáticos retrofaringeos y cervicales profundos. En cambio, anteriormente drena o confluye a los nódulos linfáticos submandibulares o cervicales superficiales. La inervación de las fosas nasales. Las fosas nasales está inervada prácticamente desde tres puntos de vista. Primero, sensorial, inervación sensorial. Segunda, inervación sensitiva. Y tercero, inervación vegetativa. La inervación olfatoria, el sensorial olfatoria, ya habíamos indicado anteriormente, está en relación con el primer nacimiento, origen del primer paro olfatorio, en la parte posterior superior, denominada mancha amarilla. La inervación sensitiva, que recoge en este caso la sensibilidad del dolor, o termoalgésica, está representada por el nervio etmoidal anterior, etmoidal posterior. Acá lo tenemos: nervio etmoidal anterior, etmoidal posterior, el nervio pterigopalatino, rama del maxilar superior. En su parte más posterior, 2 tercios posteriores, estará más representado por el nervio pterigopalatino. Sus ramas, fíjense acá, ramas posterolaterales. Acá está la rama medial, ¿no? O nasopalatinas,
que prácticamente da inervación sensitiva, ¿no? Termoalgésica, a la mucosa que se viste los cornetes inferior, medio y superior. En cambio, en su tercio más superior es territorio del nervio oftálmico a través del nervio etmoidal anterior, etmoidal posterior. El etmoidal anterior acá se divide en el techo de la cavidad nasal, se divide en el ramo nasal externo y el ramo nasal interno. Y acá aprovechamos también visualizar algunas otras ramas del nervio pterigo-palatino, ¿no? Acá el nervio palatino mayor, que recorre el conducto palatino mayor hacia la bóveda de la cavidad bucal, y el nervio palatino menor, que va a dar inervación al velo del paladar. Por último, la correlación clínica. Hablamos de 3 entidades clínicas como ejemplo, ¿no?, de correlación clínica en este capítulo. Una que es el desvío del tabique nasal. Segundo, la sinusitis, que puede ser sinusitis maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal. Y tercero, las epistaxis anterior y posterior, hemorragias nasales anterior y posterior. En relación al desvío del tabique nasal, tenemos estas imágenes de resonancia magnética en un corte frontal. Vemos acá en la línea media, fíjense, el tabique nasal, comparado con esta línea media de esta otra imagen, que prácticamente tiene un desvío del tabique nasal hacia el lado derecho, ¿no? Lo mismo ocurre en esta otra imagen. Si trazamos una línea vertical, hay un desvío leve, ligero, hacia el lado izquierdo, ¿no? En esta imagen tenemos también un desvío ligero hacia el lado derecho. Bueno, en relación a la sinusitis o la inflamación de los senos paranasales, el que más se inflama es el seno maxilar, ¿no?, por ser de mucho mayor dimensión, mucho mayor volumen en cavidad de este seno maxilar. En esta imagen observamos, fíjense, la configuración de los senos maxilares. Acá mucho más grande el seno maxilar, repleto de aire, prácticamente neumática. En el lado derecho vemos la reducción o la poca ventilación de este seno, producto de un aumento de espesor de la mucosa de este seno, producto también del edema o la inflamación de las paredes, ¿no? Pared anterior, pared posterior, pared superior y pared medial, que es la base, habíamos indicado. Bueno, acá en esta imagen observamos también los senos paranasales prácticamente ventilados, y en esta otra imagen vemos las características diferenciales. El derecho y el izquierdo. El izquierdo, fíjense, tiene una imagen radio opaca, ¿no?, lo que quiere decir que está repleta de una secreción aparentemente purulenta, ¿no?, que tiene dificultad en acceso hacia las fosas nasales. En cambio, el seno maxilar derecho está prácticamente ventilada, excepto, ¿no?, también comprometida en su parte, fíjense, superior orbitaria, y en su parte inferior o en el borde inferior. En esta otra imagen observamos una imagen del seno maxilar con conexión hacia el alvéolo dentario. Prácticamente el alvéolo dentario con el seno maxilar presenta una abertura producto de una extracción dentaria de causa odontógena, ¿no? Si existe esta lesión o esta conexión con el alvéolo dentario, ya habíamos indicado que los gérmenes de la cavidad bucal penetrarán al seno maxilar, produciendo una sinusitis maxilar. En esta otra imagen observamos en relación a las epistaxis anterior y posterior. El plexo de Kieselbach, habíamos dicho también la mancha roja o vascular, fíjense, del tabique nasal, o también de la pared lateral de las fosas nasales en relación con los cornetes, que está sumamente irrigado, conformando una red arterial o venosa a este nivel. La red arterial, ya habíamos indicado qué arterias participan: anteriormente las ramas de la arteria facial, posteriormente ramas de la arteria maxilar, superiormente ramas de la arteria
oftálmica. Bueno, acá generalmente acá se presenta hemorragias anteriores o epistaxis anteriores de causas múltiples, ¿no? Una causa común que se observa es por aumento de la presión arterial. En esta otra imagen observamos una hemorragia epistaxis posterior, ¿no? Comprometida acá la arteria esfenopalatina, rama de la arteria maxilar interna, cuya hemorragia es mucho más peligrosa, mucho más severas porque la sangre fluye a través de la rinofaringe o bucofaringe, ¿no? Bucofaringe, en una apertura bucal se observa que la persona deglute la sangre prácticamente. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias.